Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Wilson Gregorio Zucari Turpo, soy profesor de razonamiento verbal en diversas instituciones preuniversitarias y universitarias. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que me han sugerido que realice un vídeo acerca de formación de las palabras de la lengua española. Concretamente, el tema que desarrollaremos hoy está relacionada con la formación de palabras para el contexto peruano. El objetivo en sí de este curso es conocer el proceso formativo de las palabras del español peruano, conocer el proceso formativo acorde con la nueva gramática de la lengua española. El español peruano en sí es el resultado de la evolución o producto de muchos cambios que ocurrieron durante la historia. La lengua española peruana tiene en sí su antecedente, su origen en la lengua española de España. Y a su vez tiene su origen en el latín y griego principalmente, y las otras lenguas indoeuropeas. También en el contexto americano, y la lengua española peruana tiene también origen en las lenguas americanas como el araucano, el quechua, entre otras lenguas. Principalmente para nuestro país es el quechua, ¿no? El proceso formativo de las palabras, conforme a la academia, comprende por derivación y por composición. Por derivación tenemos tres tipos: la derivación por sufijación, la derivación por prefijación y la derivación por parasíntesis. ¿En qué consiste la derivación? Las palabras derivadas tienen un núcleo o una raíz y a ello se le añade un sufijo o un prefijo. Sin embargo, ¿qué diferencia existe entre una raíz y un núcleo? ¿No? La raíz se define como la procedencia de la palabra. Esto puede ser de origen latín, griego, quechua, etc. Y el núcleo en sí es la palabra ya formada, es la palabra que ya existe en el español peruano, es la palabra que tiene sentido completo. Por ejemplo, la raíz es form. Form es una raíz latina. Esta raíz aún no tiene sentido completo en español. Esta raíz puede convertirse en núcleo. Por ejemplo, de form a español lo convertimos en forma. Anch se puede convertir en ancho, rectus se puede convertir en recto, chaki, que es una raíz quechua, a español peruano puede derivar charqui. Charqui es una palabra castellana. Otro ejemplo podría ser chullo, es una raíz quechua. Al castellano se le puede derivarlo como chullo, y chullo ya forma parte del español peruano. Eso es la diferencia entre una raíz y un núcleo. Veamos la derivación por prefijación. ¿A qué llamamos la derivación por prefijación? Consiste a que a un núcleo, ya sabemos qué es un núcleo, el núcleo es una palabra que ya existe, ¿no? Es una palabra ya formada, a un núcleo o a una raíz, dependiendo del caso, a un núcleo, pero generalmente sucede con un núcleo. A un núcleo lo añadimos un prefijo. Un prefijo. Por ejemplo, esto se puede dar de dos formas: a una palabra ya formada en español o a una raíz que se llama también tema, a un tema griego o latino. Por ejemplo, a una palabra ya formada. Imaginaros que la palabra es hecho. A hecho lo agregamos el prefijo des, sería deshecho. Hecho es una palabra que ya existe. Otra palabra, independiente. Independiente es un núcleo, es la palabra que ya existe. A esta palabra que ya existe le agregamos un prefijo. De igual forma, a la palabra disponer lo podemos agregar un prefijo. O también puede ser con raíces. Por ejemplo, a raíz griego morfo lo agregamos el prefijo a y se forma la palabra amorfo. A erte lo agregamos in, a fugo o lo agregamos pro, a bulia a, así sucesivamente. Estas son palabras derivadas por
prefijación. Significa que a una palabra que ya existe lo agregamos un prefijo. Tenemos diversos tipos de prefijos. No voy a mencionar los diversas formaciones de prefijos, solamente voy a dar a conocer. De aquí tenemos, por ejemplo, una palabra prefijada, derivada por prefijación. Neo es un prefijo, gótico es una palabra que ya existe. Así, otro ejemplo podría ser dosis, sobredosis, sobre es un prefijo. Abrir es un núcleo que ya existe, entre es un prefijo, derivada por prefijación, y así sucesivamente. Y aquí tenemos cantidad de ejemplos. Brazo, a brazo lo agregamos el prefijo ante. Clasificable lo agregamos un prefijo in. A la palabra educar, que ya existe, lo agregamos re. A hueso podemos agregarle sin hueso podría ser. Diferentes formas. Y también puede haber prefijos separables, ¿no? Por ejemplo, a una palabra que ya está compuesta, a una locución que ya está compuesta, por ejemplo, primer ministro, lo agregamos ex, sería locución derivada por prefijación. A jefe de estado lo agregamos también un ex, locución derivada por prefijación, y así sucesivamente. Aquí pueden ver cantidad de ejemplos que son derivadas por prefijación. La derivada por sufijación es sumamente lo contrario. Consiste a una palabra que ya existe o a una raíz agregarle un sufijo. Pueden ser de diversas formas. Por ejemplo, compra, a comprar. Bueno, en la palabra compra, lo que se va a modificar es en el vocablo a. En dormitorio, bueno, en la parte final se va a modificar, ¿no? A juramento, así sucesivamente. A boda, hada, a justicia, a justo, lo podemos agregar isia. A viejo es, así sucesivamente. Bien, aquí tenemos un caso singular, ¿no? Tenemos aquí una raíz de origen latín, rec, es una raíz, y vamos a trabajar a partir de esta raíz y vamos a ver qué sucede. Sabemos que rec es una raíz, pero con rec podemos decir recto. La palabra se va a modificar en la última sílaba. En la última sílaba. Se puede decir recto o también se puede decir recta. Entonces aquí tenemos una raíz y un sufijo. Por lo tanto, sería derivada por sufijación. Pero a pesar de todo, la palabra recto existe. Una palabra que ya existe es núcleo. ¿Qué tal a esta palabra que ya existe? Lo podemos agregar y sería di. La palabra diría directo. Bueno, aquí hay una suma de un prefijo y un núcleo. El núcleo es recto, es la palabra que ya existe. Le estamos agregando un prefijo di, por lo tanto sería derivada por prefijación. Pero a pesar de todo, la palabra directo existe. ¿Qué tal a esta palabra que ya existe? Lo podemos agregar el sufijo or y por ende la palabra diría director. Bueno, lo que se está modificándose es al final. Tenemos un núcleo que es directo y le agregamos un sufijo or, sería por lo tanto derivada por sufijación. Pero a pesar de todo, podemos decir que la palabra director existe. ¿Qué es una palabra que ya existe? Sabemos que es un núcleo. A esta palabra, ¿qué le podemos hacer? Le podemos agregar, por ejemplo, sub. La palabra diría subdirector. Le estamos agregando un prefijo, tenemos un núcleo y le agregamos un prefijo. Esto sería derivada por prefijación. Pero a pesar de todo, la palabra subdirector existe. ¿Qué tal a esta palabra que ya existe? Lo podemos agregar un prefijo, una partícula ex. Diría ex subdirector. Ex sería un prefijo. A una palabra que ya existe le estamos agregando un prefijo. Por lo tanto, también esta sería derivada por prefijación. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, aquí ya hemos elucidado el ejemplo claramente de que una raíz se convierte en un núcleo, a su vez se puede convertir en otro núcleo y así sucesivamente.
En la parte final tenemos subdirector, es una palabra que ya existe, sería el núcleo, y le estamos agregando el prefijo ex, por lo tanto es locución derivada por prefijación. Ahora vamos a hablar de otro tipo de derivación